por una razón o por otra, hay una rebelión frente al Estado. Entonces nosotros decimos, ¿no? Al faraón de Egipto le gustaba construir sus pirámides como señal de su poder, señal de explotación, de dominio sobre el pueblo. Para construir una pirámide le demoraba pues 20 años, 30 años, ¿no? Pero para tirarte abajo la pirámide, tú no necesitas ni 20 ni 30 años. O sea, en 6 meses te la puedes tirar abajo. Y nosotros lo que estamos planteando es eso, ¿no? Desmontar esa pirámide de la corrupción, esa pirámide de los privilegios, de los permisos, de los trámites, de las exoneraciones, de las licencias, que están todo diseñado para la coima, y desmontar esa pirámide de los impuestos injustos. Y eso lo vamos a hacer ladrillo por ladrillo. Pero si no, vamos a ir al choque. Y el choque significa utilizar los mecanismos que te da la Constitución. Por ejemplo, la cuestión de confianza. Al día siguiente de instalado nuestro gabinete ministerial, presentaremos nuestra cuestión de confianza, nuestra reforma tributaria, eliminación de 35 impuestos antitécnicos, reducir el impuesto a la renta de 30 a 25%, devolver un punto del IGB a la gente que compre en establecimientos formales, eliminar las multas, vamos a desaparecer la ATU, vamos a desaparecer la SUNEDU. Si nos rechazan la confianza, caerá el gabinete. A la semana siguiente presentaremos una segunda cuestión de confianza, volverá a caer el gabinete, cerraremos la Cámara de Diputados, convocaremos elecciones, y si el pueblo realmente está detrás de nosotros y quiere esas reformas, ese cambio, seguramente que nos va a dar una mayoría mucho más sincera y transparente en la Cámara de Diputados. Si tú haces una muestra de los políticos, es que los políticos son representativos del Perú, no son representativos del Perú. Entonces una muestra de los políticos, y eso lo he visto yo en carne propia, la cantidad de gente que está involucrada en violencia doméstica, padres que no han reconocido a sus hijos, que tienen problemas de pensión alimenticia, manejo de ira, gente corrupta, o sea que está metido con sentencia de corrupción. Entonces el 95% de la gente que está metida en política por las razones equivocadas, y el 5% está metido por buenas razones, ¿no? Entonces yo dije, bueno, acá tenemos que ponernos una coraza y aguantar lo que se viene, pues no estamos acostumbrados tampoco, ¿no? Hola, ¿cómo están? José Ignacio Beteta en un nuevo episodio de El Lado B. Muchas gracias por estar con nosotros en plena campaña electoral, muy cerca de las elecciones, campaña corta, como siempre en el país, no nos dan ni 2 meses para pensar, y esta vez tenemos más de 30 y tantos candidatos a la presidencia y otros cientos tantos de candidatos a Cámara de Senadores y de Diputados. Pero ella me acompaña un candidato a la presidencia que ya era algo famoso hace algunos años y ahora ha vuelto a aparecer en la palestra como candidato a la presidencia y está dando que hablar bastante. Está conmigo y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Carlos Spa. Muchas gracias a ti por la invitación, muy contento de estar en tu programa. Efectivamente, ¿no? Son 36 candidatos y la gran mayoría de los peruanos se muestran ajenos, ¿no? Dicen no sabe, no opina. 50% pero todavía no sabe por quién va a votar, punto. Y yo dudo un poquito de eso, ¿eh? Sí. Yo creo que mucha gente sí sabe, pero no quiere decir, o sea, hay un voto escondido. Los que dicen que no saben, sí saben. Y los que no opinan es porque también saben, pero no quieren opinar, ¿no? Hay mucha desconfianza, mucho rechazo. La mayoría de los candidatos dicen más de lo mismo. No hay propuestas disruptivas y hay muchos fuegos artificiales. ¿Qué? Entonces se sacan el ancho, se dicen la vela verde, ahí se insultan, todo, y por lo bajo se están repartiendo todos los privilegios, pues. Y por ahí mi pregunta inicial, ¿qué te animó? Porque tú has estado presente en medios y en periodismo, sí, y de alguna forma en el ámbito político, sí, un buen tiempo. ¿Qué te animó a dar este salto a este planeta político peruano que es tan complicado, ¿no? Sí, efectivamente, yo decidí dar el salto cuando salió elegido Castillo, ¿no? Yo no caí en el facilismo de decir que había habido un fraude, porque no ha habido ningún indicio realmente, una evidencia que ha habido fraude, ¿no? Ha habido algunas irregularidades que puede ser de 1 o 2%, que son las mismas irregularidades que se han venido cometiendo a lo largo de todas las elecciones anteriores, los últimos 25 años, pero en las elecciones anteriores nadie decía nada, ¿no? Y ahora querían ir hasta la OEA. Pero bueno, cuando salió elegido Castillo, yo dije, aquí no ha habido un fraude, aquí lo que hay es un gran malestar de un amplio sector de la población. Y lo real y el mensaje claro es que la inmensa mayoría de los peruanos no quieren permanecer en el lugar que estamos. Hay un grupo importante de peruanos que quieren ir hacia adelante, hacia la reforma de segunda generación, hacia la prosperidad compartida. Y bueno, hay un sector también de la población que quiere ir hacia atrás, hacia Nicaragua, hacia Cuba, hacia Venezuela. Pero yo creo que la inmensa mayoría de los peruanos no quieren quedarse en el lugar donde estamos. Entonces lo que yo pretendía a través del partido Sí Creo es interpretar esa voluntad de cambio, pero de manera positiva para llevarla hacia adelante. Acá has tocado un tema demasiado profundo, porque esto que tú mencionas, ir un poco para atrás, es esta confusión, digamos, de que el Estado debería intervenir más, el Estado debería garantizar más, el Estado debería por acá, que al final es un truco, digamos, ¿no? Pero
son estas propuestas un poco más intervencionistas, controlistas, de un Estado más grande, ¿no? Y tienes por el otro lado el tema de la prosperidad, ir hacia adelante, que lo puedes ver de un punto de vista más liberal, menos liberal, no importa, pero que tiene que ver con un poco más de libertades, oportunidades para crecer, prosperidad económica. ¿Tu partido y tú dónde están? Mira, yo lo que siento, porque nosotros realmente estamos en escuchar a la gente. Hemos hecho un gran esfuerzo durante 2 años de viajar por el Perú y escuchar, y no tanto hablar y parlotear como hacen los políticos, ¿no? Y nosotros lo que sentimos, que el clamor mayoritario de la gente es una rebelión contra el Estado. Hay una rebelión contra el Estado. Por ejemplo, en el sur peruano hay una rebelión contra un Estado que ellos consideran que es discriminador, que los humilla, que los avasalla. Porque en el sur, gracias al comercio, hay mucho dinero. Claro. Y cuando viene un comerciante que tiene mucha plata, viene acá a Lima y se siente humillado a pesar del poder económico que tiene. Y luego en otras zonas del Perú hay también una rebelión, ya no digamos de esa naturaleza, pero sí una rebelión frente a lo que se considera todas las barreras que pone el Estado para que los emprendedores, para que el común de los peruanos que quieren salir adelante, que quieren esforzarse, que quieren tener parte en esta mesa de la prosperidad, sienten que el Estado es desigual, que los trata desigual, que las reglas que el Estado hace están diseñadas para que las grandes empresas contraten a grandes abogados y puedan superar todas esas barreras, pero esas barreras el pequeño o el mediano no las puede superar. Ni las puede ver. Claro. Ni las puede ver. Sí. Entonces, en términos generales yo siento eso, ¿no? De que por una razón o por otra hay una rebelión frente al Estado. Entonces nosotros decimos, ¿no? Al faraón de Egipto, que le gustaba construir sus pirámides, como señal de su poder, ¿no? Y su señal de explotación, de dominio sobre el pueblo. Para construir una pirámide le demoraba pues 20 años, 30 años, ¿no? Pero para tirarte abajo la pirámide, tú no necesitas ni 20 ni 30 años. O sea, en 6 meses te la puedes tirar abajo. Y nosotros lo que estamos planteando es eso, ¿no? Desmontar esa pirámide de la corrupción, esa pirámide de los privilegios, de los permisos, de los trámites, de las exoneraciones, de las licencias, que están todo diseñado para la coima, y desmontar esa pirámide de los impuestos injustos, ¿no? Y eso lo vamos a hacer ladrillo por ladrillo, trámite por trámite, exoneración por exoneración, impuesto por impuesto. Las multas. El Perú, bueno, se ha pervertido muchas cosas, ¿no? Claro. Pero una de las cosas que se han pervertido es el sistema tributario. Porque con este afán de sacarle plata a la gente, como dicen, no, es que el 70% de la población está en la informalidad, la población económicamente activa está en la informalidad, y como no les podemos sacar más plata a través de impuestos, vamos a sacarle plata a través de las multas. Y entonces se ha hecho un vínculo entre las multas y la UIT. Todos los años aumenta la UIT y todos los años baja el dólar, pero como las multas están amarradas a la UIT, tú eres, por decirte, un taxista, estás taxeando, te interviene el ATO y te dice su extinguidor, no tengo extinguidor, 550 soles de multa por no tener un extinguidor. Y si tú has estado trabajando durante todo el día y quieres llevar un poquito más para tu casa y te pones a taxear y usas tu aplicativo, te clavan una multa de 5.500 soles. Y si tú no eres dueño del automóvil, le clavan lo mismo al dueño, o sea, 10.500 soles, 11.000 soles. O sea, más que el valor del auto. Además, yo iría un poco más lejos, Carlos, porque ¿te has dado cuenta que las multas son para el Estado? O sea, cuando hay una multa a una empresa o a alguien, incluso que afecta a un ciudadano, la multa se la lleva el Estado. O sea, es un poco esquizofrénico, ¿no? Porque es como una empresa X tiene una afectación a un cliente, un consumidor, y el que te cobra la multa es el Estado, ¿no? Claro, tienes que resarcir o reparar algo del consumidor, evidentemente, porque algún daño le has hecho en un banco, en un centro comercial, lo que sea, pero los 5.000, 8.000, 40.000 o 200.000 soles se los lleva el Estado. Es totalmente cierto. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las bodegas. O sea, llega la SUNAT, le dice a la bodega, a ver, muéstrame tu libro de contabilidad. No tengo. Ya, te voy a dar un curso, te voy a dar una capacitación. Entonces le dan una capacitación online, que ya se la dan como ellos quieren, ¿no? A la segunda visita les clavan una multa de 5.500 soles. Ya lo mataste, pues. Cuando la bodega tiene un movimiento económico de 3.000 soles. O sea, destruyen valor. No solamente no crea valor el Estado, sino que destruye valor. ¿Cómo no va a haber esa rebelión de la gran mayoría de los peruanos frente a ese Estado tan injusto, ¿no? Ahora, pregunta incómoda, porque todos estamos de acuerdo con esto que mencionas y es sumamente importante desmontar estas pirámides. Sin embargo, el presidente de la República últimamente ha tenido menos poder que el Congreso. O sea, que senadores y diputados ahora, ¿no?
¿Cómo logras eso desde el Poder Ejecutivo cuando el enemigo lo tienes adentro? Totalmente. Porque la SUNAT te va a mirar y te va a decir, ay, ¿no? Sí, y el MEF, sí. Totalmente. Lo que ha pasado en los últimos 25 años es que un sistema presidencialista como el peruano, de acuerdo a la Constitución, se ha ido pervirtiendo y se ha convertido en un sistema parlamentarista. Y ese sistema parlamentarista, o sea, esa dictadura del Congreso, además está agravada porque el Congreso está penetrado por mafias y por oscuros intereses. Entonces estamos viviendo la dictadura de las mafias y de los oscuros intereses. El lado B necesita de ti. Así que suscríbete al canal, ponle like al video, comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. Entonces, ¿eso cómo se soluciona? ¿Se soluciona llevando una gran bancada, una supermayoría? Yo digo que no. Porque tú llevas una gran bancada, una supermayoría, y al día siguiente, 28 de julio, esa bancada se va a desgranar, y el transfugismo, que ya lo conocemos, se forman unas grandes coaliciones en el Congreso. Por ejemplo, tú ves ahora las votaciones en el Congreso, sí, son de más de 80 votos, 90 votos. Cambian la Constitución como le da la gana. ¿Por qué? Porque hay una supermayoría que va más allá de las diferencias partidarias y que está pues aglomerada en función de oscuros intereses. Por eso que nosotros decimos con toda humildad y con toda seriedad que nosotros vamos a ir al choque con el Congreso. Si Dios mediante hay un cambio en la correlación de fuerzas, nosotros vamos a hacer, por supuesto, todos nuestros esfuerzos para buscar un acuerdo, para buscar una coalición que nos permita llevar adelante las reformas que queremos hacer. Pero si no, vamos a ir al choque, y el choque significa utilizar los mecanismos que te da la Constitución. Por ejemplo, la cuestión de confianza. Al día siguiente de instalado nuestro gabinete ministerial, presentaremos nuestra cuestión de confianza, nuestra reforma tributaria, eliminación de 35 impuestos antitécnicos, reducir el impuesto a la renta de 30 a 25%, devolver un punto del IGB a la gente que compre en establecimientos formales, eliminar las multas, vamos a desaparecer la ATU, vamos a desaparecer la SUNEDU, y bueno, algunas otras reformas del Estado presentaremos. Si nos rechazan la confianza, bueno, caerá el gabinete. A la semana siguiente presentaremos una segunda cuestión de confianza, volverá a caer el gabinete, cerraremos la Cámara de Diputados, convocaremos elecciones, y si el pueblo realmente está detrás de nosotros y quiere esas reformas, ese cambio, seguramente que nos va a dar una mayoría mucho más sincera y transparente en la Cámara de Diputados. Todo va a depender del enfoque, creo yo, porque, a ver, un entrevistador acá te podría decir, Carlos está buscando la inestabilidad política, ¿no? Sí. Pero por otro lado, es cierto que algo tiene que terminar y cambiar con esta burocracia del Estado que se ha convertido en una agencia de empleos para amigotes. Totalmente. Y totalmente corrupta. Pero, claro, el ciudadano, ¿cómo le haces entender al ciudadano de a pie la importancia de esta reforma? Porque lo he conversado con unos amigos en estas semanas electorales, ¿no? Y te decían, claro, aquí no hay una especie de amor o de búsqueda de la libertad, tipo Milei en Argentina, ¿no? O sea, no hay un movimiento de ese tipo. El peruano, como es muy informal, ha ido detrás del Estado, a expensas del Estado. Entonces, estas ideas de reformar el Estado, de reducir la burocracia, como que no pegan en la gente, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué? La gente, ya me lo han dicho antes, ¿no? Sí, que eso, lo que tú estás planteando va a generar inestabilidad. Yo pregunto, ¿qué mayor inestabilidad puede haber que hayan sacado pues a la cantidad de presidentes que han sacado, que estén la cantidad de presidentes ahí presos? ¿Qué mayor inestabilidad? Pero aquí lo que está ocurriendo en el Perú es lo mismo que ocurría en la década del 80, el 90 en Italia, que es que mientras la política iba por un lado y caían los gabinetes y caían los presidentes y los metían presos, la economía iba por el otro lado. Y eso es lo que está pasando en el Perú. Por eso es que esa entre comillas, indiferencia que tiene el pueblo peruano frente a la cosa política no es igual en Argentina, porque en Argentina no hay la informalidad que hay acá. En la Argentina están todos estos grupos, estas mafias, estas sindicales que viven del Estado. Claro. Que viven del Estado. El peruano común y corriente no vive del Estado, vive a pesar del Estado, vive en contra del Estado, ¿no? Esa es la gran diferencia. Entonces, claro, existen expectativas, existen demandas insatisfechas por salud, por educación, por agua, que son las tres cosas básicas que el Estado debería dar y que no da. Exigencias y demandas por seguridad ciudadana y justicia, que son las cosas fundamentales que el Estado debería dar y que no da. Entonces, por supuesto que hay una molestia. Pero en las otras cosas, el peruano vive, se desarrolla, se moderniza, avanza. Por ejemplo, tú te vas a los cerros y de la puerta para adentro
es admirable ver cómo ha ido mejorando las condiciones de vida, el tipo de electrodomésticos que tienen, los pisos, los baños, y luego abres la puerta, es el polvo, la falta de no hay asfalto, no hay agua, no hay... Entonces tú dices, de la puerta para afuera el Estado, y de la puerta para adentro el privado. El privado ha hecho su tarea de los últimos 25 años, y el Estado no ha hecho su tarea, no hay policía. Entonces, como no hay policía, los pobladores tienen que juntarse, tienen que estar con sus pitos, tienen que comprar sus propias videocámaras, o sea, haciendo lo que el Estado debería de hacer. Y luego viene el Estado y le dice, ¿quieres agua? Bueno, entonces el muro de contención tú lo vas a tener que construir. Y las escaleras que tú has hecho, le falta la baranda. Y yo tengo que certificar que la baranda sea de acuerdo a lo que yo creo. Y para eso tengo que mandarte un ingeniero que va a cobrar 800 soles para ponerte un sellito en la baranda, y los 800 soles los tienes que pagar tú. Increíble, o sea, ¿no? Es increíble, claro, francamente. El Estado te cobra, pero no te da nada. No te da absolutamente. Al revés, te agrede, te multa, te pone multas desquiciadas, papeletas abusivas. Eso es lo que hace el Estado. ¿Cómo te va con la base de tu partido, con la base social? Porque evidentemente esta indignación que transmites y esta pasión que le metes al tema, que estamos totalmente alineados con eso. Claro, al final tienes partidos como el de Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, partidos que son más grandes, ¿no? O sea, que ya tienen una base, digamos, ¿no? ¿Cómo estás haciendo para construir eso? Mira, yo te diría que no es cierto. No es cierto. O sea, los que están arriba son los partidos La Plata como cancha. No tienen base, tienen plata como cancha. O sea, tú te vas por todas las carreteras del Perú y ves cantidad de letrero tras letrero tras letrero, y todos igualitos. Y cada uno de esos letreros cuesta pues alrededor de 10,000 soles mensuales de alquiler. Y luego te vas hasta a los caseríos, a los poblados pequeñitos, a 5,000 metros de altura, y todas las paredes están pintarrajeadas con pintas que las municipalidades pintan, con la pintura que la municipalidad paga, y los empleados de la municipalidad son utilizados para esas pintas, pues la corrupción. Cada pinta es sinónimo de corrupción, señal de corrupción. Pero no tienen base esos partidos. Lo que es interesante es ver cómo el sector privado, o sea, los grandes empresarios, pues ya que están todos atemorizados por el tema del caso Cocteles y los problemas que se metieron, ya no quieren financiar a los partidos, no quieren apoyar a nadie. Y entonces los que están arriba son los que de su bolsillo sacan la plata. No voy a mencionar nombres, pero a ver, analicemos quiénes están arriba. Ellos no necesitan apoyo ni financiero de nadie, porque ellos sacan de su bolsillo y financian sus campañas, ¿no? Entonces yo me pregunto, si un político está dispuesto a sacar de su bolsillo, yo no sé pues cuántos millones, pero estamos hablando de millones de soles. De acuerdo. Y a lo largo de su vida, varios de ellos han demostrado que no tienen patriotismo, que no lo están haciendo por amor por el Perú. Entonces, ¿te imaginas tú la tasa de retorno que ellos están pensando que van a tener en sus inversiones a través de la corrupción? Bueno, esas son las cosas que nosotros conversamos. Yo cuando voy, digamos, en mis viajes, ahora voy a tener la suerte, me voy a Lambayeque, de ahí nos vamos a Piura y también nos vamos a ir a La Libertad, y yo hablo de estas cosas así, con esa sinceridad con la gente. Nuestra campaña, yo lo digo con objetividad, no es una campaña franciscana. Nuestra campaña es una campaña cenicienta. De verdad, yo no sé realmente, con la gracia del Señor, cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado con la campaña. Entonces, yo no le doy favores a nadie, soy una persona libre, siempre he sido libre como periodista, ahora sigo siendo libre como político, y tengo la suerte y el gusto y el orgullo de poder decir las cosas como realmente las pensamos, y sobre todo como vamos escuchando a la gente, ¿no? Tú le preguntas a la gente, por ejemplo, sobre todo a las personas de escasos recursos, si tú pudieras elegir entre mandar a tu niño o a tu niña a la escuela pública o al colegio particular, ¿a dónde lo mandarías? Y 100% dicen al colegio particular. Si tú te pudieras atender en un hospital del Estado o en un centro de salud privado, ¿a dónde te atenderías? En el centro privado. Entonces yo digo, ¿por qué no darle el bono? Por ejemplo, una familia de escasos recursos que decide que su niño o su niña no esté en la escuela pública, sino en el colegio particular, le está ahorrando al Estado 7,000 soles. Y entonces yo pregunto, ¿no sería justo que el Estado le devuelva parte de esos 7,000 soles en la forma de un bono educativo para ayudarle? No estoy promoviendo que se vayan de un lado para otro, ya se fueron. El 60% de los escolares de Lima acudían a colegios particulares antes de la pandemia. Había una privatización invisible. Entonces yo no estoy promoviendo nada, yo lo que estoy diciendo es que elijan, que ellos libremente elijan y que el Estado le reconozca parte de esos 7,000 soles. Y gracias a eso, a través de la competencia, vamos a elevar el nivel de educación de la escuela pública, porque si no sube, entonces van a desaparecer. Interesante, o sea, tú plantearías que
yo por tener mi DNI como padre, madre de familia o adulto, ya tenga, digamos, un monto asignado a mí para mi educación, la educación de mis hijos, y que yo pueda usarla en otros colegios, no necesariamente en el estatal que me toca, digamos. O sea, yo lo que diría sería lo siguiente, porque hay escuelas públicas que son muy buenas, ¿no? Hay escuelas públicas buenas y malas. Entonces yo lo que estoy planteando es a las escuelas públicas buenas, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el director y los maestros. Eso es lo que marca la diferencia entre escuela pública buena y mala. Entonces a ese tenemos que reconocerlo también a final de año, el reconocimiento moral y reconocimiento económico a los mejores maestros y directores, ¿no? Claro. Pero aquellos padres de familia que libremente decidan, dicen, no, pues entre ir a una escuela pública muy buena y al colegio particular malo, me quedo con la escuela pública buena, es tu decisión. Pero si tú tomas la decisión de poner a tu niño o niña en un colegio particular, entonces le vamos a dar a ese colegio particular la posibilidad de recibir a los niños en función de la prueba PISA, ¿no? Cada año tienen que mejorar un poquito la prueba PISA y sobre eso le daremos más bonos y podrán recibir a más niños. El lado B necesita de ti, así que suscríbete al canal, pone like al video, comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. Te lo repregunto, te lo complemento, digamos, porque en el sector salud, por ejemplo, esto de alguna manera ya debería ocurrir. Es decir, este intercambio prestacional en el sector salud funciona en que el Estado tiene una cantidad de dinero y le asigna a clínicas privadas o a establecimientos de salud privados un pago cuando atienden a un paciente que debió haber ido al Estado, ¿no? Y entonces descargas el sector público de ese paciente, el sector salud funciona con otra lógica, pero más o menos es igual, y entonces el privado lo atiende y, como tú bien dices, genera competencia, porque el privado tiene que estar en el estándar y en la certificación adecuada para poder ser un proveedor de salud del Estado con sus pacientes. Complementado eso. Algo así con educación. Sí. Pero complementado con un SAR anticorrupción que vamos a crear con inteligencia artificial y gobierno digital para evitar algunas distorsiones y algunos casos de corrupción que también se han dado en ese tipo de sistemas. La digitalización, háblanos de eso, porque nadie está hablando mucho de eso. Y el tema de digitalizar procesos en el Estado, digitalizar servicios, digitalizar trámites, que se hace de a poquitos y todo como parches, ¿no? Y eso eliminaría muchísima burocracia en varios sectores. ¿Tú qué piensas de ese tema? Fíjate, por ejemplo, la vez pasada a mí yo me quedé muy impresionado del caso de una familia que fueron en salud, porque el papá estaba enfermo, fueron en salud para pedir una cita. Y le dieron una cita para dentro de 4 meses. Sí, que regrese dentro de 4 meses. Bueno, se fueron. Claro. Y a los 2 días el papá tuvo una crisis y tuvieron que ingresar a salud, pero por emergencia. Entonces lo atendieron en emergencia y el señor falleció, lamentablemente, ¿no? Bueno, ya pues lo enterraron y todo lo demás. Y a los 4 meses le llega a la familia la noticia de salud que ya podía llevar a su papá porque ya estaba listo para que lo atendieran en la cita que le habían dado 4 meses antes. Entonces yo digo, en el propio de salud, ya no estamos hablando del Estado, ¿no? Ni siquiera en el sector salud. En el salud no conversan siquiera el sector el emergencia con el sistema de dar citas. Imagínate. Entonces nosotros tenemos que hacer una gran reingeniería para que a través del SAR anticorrupción y con la cooperación internacional hacer que todas las reparticiones, todos los ministerios por lo menos, conversen entre ellos, ¿no? ¿Para qué? Para lograr una rendición de cuentas a nivel de comisaría, a nivel de aula de clase, a nivel de centro de salud, para saber, por ejemplo, en la comisaría a final de mes, cuántas señoras fueron por problemas de violencia doméstica, a cuántas las devolvieron, a cuántas las atendieron, cuántas medicinas diste, cuántas medicinas no diste, ese tipo, la prueba PISA en el aula tal, del colegio tal, ¿no? Claro. Si tú no tienes esa rendición de cuentas, o sea, no es la rendición de cuentas de los grandes números de arriba hacia abajo, es la rendición de cuentas de los pequeños números de abajo hacia arriba, ¿no? Eso es muy importante, está muy bien eso, porque uno no tendría por qué estar haciendo evaluaciones de acá segundo de primaria, cuarto de primaria. Todos los colegios deberían subir sus pruebas y subir sus resultados, claro, y que sean evaluados digitalmente. O sea, cada colegio público debería subir sus notas. Totalmente. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que la vez pasada estaba un debate que me decían, bueno, se requieren más recursos para el sector de educación. ¿Perdón? O sea, el presupuesto general de la República se ha multiplicado por 5. Y de eso que ya está multiplicado por 5, se destina el 20% para educación. Entonces yo pregunto a la gente, ¿tú crees que la educación ha mejorado de lo que era la educación hace 20, 25 años? Prácticamente es la misma. Había una pequeña mejora así tangencial en la prueba PISA a nivel internacional debido a la privatización de la educación, no porque la escuela pública haya mejorado. Entonces no es una cuestión de plata. Mira, a pesar de todos estos ingentes recursos que se han destinado a la educación,
La tercera parte de las escuelas públicas están en peligro de caerse y el 70% de los baños están colapsados. Y no sé si tú eres padre de familia, pero sí, para los que somos padres de familia y llevábamos a nuestros hijitos, pues cuando tenía 6, 7 años, ¿tú qué cosa querías? ¿Que les enseñaran astronomía, matemáticas avanzadas? No, tú lo que querías es que fuera con una sonrisa y que regresara con una sonrisa. Y para eso que es, bueno, un patio bonito, que el baño funcione. O sea, las cosas mínimas que un papá quiere para su hijo, ¿no? Claro. Eso es lo que quieren los padres de familia de todo el Perú y por eso es que ellos prefieren poner a sus niños en el colegio particular. A veces el colegio particular no es mucho mejor tampoco en nivel educativo, pero el baño funciona, las lunas no están rotas, no hay bullying, ¿no? ¿Qué piensas de tus contrincantes? Porque acá viene la pregunta del millón, ¿no? En las encuestas en las cuales yo siempre digo, las encuestas no hay que creerles mucho, pero tampoco puedes creerles nada, porque siempre hay aproximados, ¿no? Claro. ¿Cómo ves a tus contrincantes? Sí, pues yo veo, por ejemplo, hay un contrincante, yo no menciono a mi contrincante por nombre. No, por nombre no. Pero hay un contrincante, por ejemplo, que dice, yo no creo en las encuestas, ¿no? Pero cada vez que sube medio puntito, todo, ¡boom!, publica las encuestas. Digo, ¿pero crees o no crees? Claro. Bueno, yo sí creo en las encuestas. Yo tengo una maestría en ciencia política en Estados Unidos y la ciencia política es puro encuesta, pues en Estados Unidos, es puro análisis cuantitativo, ¿no? La única diferencia es que en Estados Unidos se utilizan hasta 150 variables y acá se utilizan 4 o 5. Pues, pero entonces yo creo en las encuestas, pero yo creo que uno debe comparar la misma encuesta. O sea, yo no puedo comparar una encuesta de Ipsos con la de Datum, ¿no? Claro. Porque cada una tiene una metodología diferente. Entonces, si yo tengo que comparar pues las de Ipsos con las de Ipsos, la de Datum con la de Datum, CPI con CPI. Y lo que me permite a mí la encuesta es ver si yo estoy de subida, o estoy de bajada, o estoy estancado. Hay gente que a pesar de sus millones están estancados hace más de un año, ¿no? Un año y medio están ahí, no pasa. Yo estaba de subida, de ahí vino unos pequeños problemas, me fui para abajo y ahora lentamente otra vez estoy de subida. ¿Qué pasó? No, me pierdo con eso. ¿Por qué has tenido problemas? He sufrido un ataque, o sea, cuando vieron que yo estaba de subida, esta persona que no quiero mencionar su nombre, que tiene un gran ejército de trolls y de bots, hizo una campaña muy eficiente, muy eficiente, con mucha plata. Y bueno, pues hemos sufrido ese. Pero tienes, o sea, yo obviamente hemos revisado acá tu historia un poco, pero tú no tienes algún pasado tortuoso. No fue por eso, fue por cosas relacionadas al partido. Nos sacaron una serie de temas, personas que nosotros habíamos incluido en nuestras listas, cosas así. Pero fue una campaña muy fuerte, muy dura, de miles de comentarios que nos inundaron todas nuestras redes. Y ahí yo me di cuenta cuán eficiente puede ser esos ataques de trolls y de bots, muy eficiente. Y es que mucha plata detrás de eso. Mucha plata. Mucha plata detrás de eso también, ¿no? Sí, pero yo confío, o sea, yo siempre confío en la buena fe de la gente, la inteligencia de la gente. Sí, a mí me gusta siempre confiar, siempre he sido así una persona que me ha gustado confiar en la gente, ¿no? En el sentido común. Me he encontrado con cosas muy bonitas en la campaña también. O sea, yo estaba muy preparado hace 2 años cuando decidí meterme en este asunto. Yo ya estaba preparado pues a todo lo horrible que es, ¿no? Porque yo tengo la teoría que el 95% de las personas que están metidas en la política peruana, 95%, son gente mala. O sea, si tú haces una muestra de los políticos, dices, no, es que los políticos son representativos del Perú. No son representativos del Perú, no representan. Entonces, una muestra de los políticos, y eso lo he visto yo en carne propia, la cantidad de gente que está involucrada en violencia doméstica, de padres que no han reconocido a sus hijos, que tienen problemas de pensión alimenticia, de manejo de ira, gente corrupta, o sea, que está metido con sentencia de corrupción. O sea, tú haces un análisis de esa muestra de los políticos peruanos, no es representativo de la sociedad peruana. O sea, que ahí está demasiado cargado ese lado, ¿no? Entonces, el 95% de la gente que está metida en política por las razones equivocadas. O sea, o por razones de corrupción, o por razones de ego, o por razones de que en su niñez tuvieron problemas y ahora quieren balancearlos de otra manera, no sé. Y el 5% está metido por buenas razones, ¿no? Entonces yo dije, bueno, acá tenemos que ponernos una coraza y aguantar lo que se viene, pues no estamos acostumbrados tampoco, ¿no? Claro. Pero en el camino me he encontrado, o sea, con la gente más humilde, historias hermosas que, bueno, no te voy a contar ahora porque sería mucho tiempo, pero yo sí estoy ahora convencido más que nunca que la gente, mientras menos tiene, te da más. Es un muy buen punto, porque a ti algunos te han planteado, no, la verdad es que yo, este programa no es un programa político, es un programa
de muchos temas. Acaba de estar acá psicólogos, temas de salud, chefs, vemos muchos temas. Y te digo esto ¿por qué? Porque estos ataques que tú dices que has recibido en general y que el mundo político es muy sucio también, efectivamente, la gente ha empezado a decir de ti por ahí, no, él seguramente es un liberal más de estos derechistas medio con FIEP y empresarios grandes, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y tú estás vinculado a ese sector? Claro, yo por eso ¿Tú estás vinculado a la CONFIEP? Con mucho orgullo, yo digo, yo no represento a la CONFIEP, no represento a los bancos, no represento a las AFPs, no represento a las farmacias, no represento a BlackRock. Dicen que también soy representante. Yo un día dije, ¿no? Hay un fondo de inversión que se llama BlackRock que va a invertir 750 millones en el puerto de Matarani para llevar carne refrigerada de Brasil a Matarani y para exportar al Asia. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero que la carne de carnero de Puno se incorpore. Antes era poquito, entonces no tenía sentido, pero ahora que ya va a haber un nuevo muelle, va a estar la refrigeración ahí y el circuito ahí va a estar en su lugar, quiero integrar la carne de carnero de Puno a ese circuito para poder exportar y utilizar ese puerto, ese muelle. Ah, es representante de BlackRock. Yo no sé, pues si esa inversión ya empezó hace mucho antes de que yo decidiera meterme en la política. Claro. Yo lo que quiero es aprovechar ese circuito financiero para promover a Puno, que para mí es un caso emblemático de lo que debe ser el desarrollo del Perú. Bueno, entonces yo digo con toda sinceridad, ¿no? O sea, yo no represento a nadie. Que de repente alguna propuesta mía le pueda gustar a uno, que le pueda gustar a otro, yo trato de actuar con sentido común. Yo no me debo a nadie, no recibo plata de ninguno de esos intereses, no recibo un sol de ellos. Y al mismo tiempo tampoco estoy vinculado ni con la minería formal, ni la informal, ni la gran minería, ni la pequeña minería. Yo soy libre y tenemos un ideario, y ese ideario, aunque la gente a veces no lo crea, eso es lo que nosotros queremos llevar adelante y es lo que está reflejado en nuestro plan de gobierno. El lado B necesita de ti, así que suscríbete al canal, ponle like al video, comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. Interesante, ¿eh? Esto me lleva otra vez a la repregunta, digamos, ¿cómo vas a hacer con esta especie de reto que tienes para ponerte, supuestamente, ya asumiendo que las encuestas tienen márgenes de error interesantes, en ese nivel, digamos, de debate en donde están estos otros señores que no creen en las encuestas, pero que... O sea, yo la verdad, mira, te lo digo con toda sinceridad, yo creo que el fin no justifica los medios, ¿no? O sea, el fin tiene que ser tan bueno como los medios. Y yo le digo a mis colaboradores y a mis sinceros simpatizantes, les digo, mira, nosotros tenemos que salir de esto mejores, como mejores personas que como entramos. Porque mis sinceros colaboradores son buenas personas, pero a veces se ponen nerviosos y entonces dicen, bueno, si estamos recibiendo estos ataques tenemos que responder. Y yo les he prohibido, o sea que no podemos entrar a ese nivel. Entonces hay gente que cree que eso es un idealismo, todo. Bueno, nosotros vamos a salir de esto siendo mejores personas. Y yo quiero llegar al gobierno como soy una persona ambiciosa. Yo siempre he sido una persona ambiciosa. Yo quiero todo. Yo no quiero llegar al gobierno por llegar al gobierno. Yo quiero llegar al gobierno y hacer algo bueno por el Perú. Yo creo, porque haciendo algo bueno por el Perú va a salir beneficiado y nosotros espiritualmente también vamos a salir beneficiados. O sea, yo soy ambicioso. Y entonces, para poder llegar allá, si yo quiero ser un presidente austero, yo tengo que ser un candidato austero. Si yo quiero ser un presidente honesto, tengo que ser un candidato honesto. Si yo quiero ser un presidente todoterreno, tengo que ser un candidato todoterreno. Ustedes han visto cómo he llegado, ¿no? Hay otros que llegan ahí con sus cosas y todo. Yo sigo siendo la misma persona que siempre he sido. Y cuando sea presidente, Dios mediante, si así el pueblo lo desea, igual seguiré siendo así, ¿no? Entonces nos vamos a equivocar muchas veces. La vez pasada estaba en una entrevista que me hizo muy bonita Modesto Montoya, que es un tipo pues muy buena persona, ¿no? Aparte, al margen de que sea de izquierda, que yo no muy culto, una persona que sabe sí, bastante, muy culto y buena persona, ¿no? Sí. Entonces él me dijo, oye Carlos, me dice, sí, pero ¿qué me puedes decir? ¿Cómo me puedes garantizar que no te vas a equivocar? Porque los políticos se equivocan y el pueblo sufre sus equivocaciones, ¿no? Yo le dije, yo no te puedo, o sea, yo soy un ser humano, yo me voy a equivocar, una y mil veces me voy a equivocar, pero lo que la gente tiene que entender cuando uno se equivoca es si tu equivocación es de buena fe o si tu equivocación es debido a oscuros intereses. Claro. Si tú te equivocas de buena fe, lo que tienes que hacer es pedir perdón al pueblo porque te equivocaste, y el pueblo te va a perdonar, te va a entender, ¿no? Ahora, si tú, ¿y cómo me voy a equivocar? Yo voy a poner a un colaborador de ministro, porque me resulta que es un corrupto. Bueno, tengo que reconocer mi error, tengo que sacarlo, tengo que ser yo el primero en denunciarlo y pedirle perdón a la gente por yo haberme equivocado y haberlo puesto, ¿no? Pero yo no lo puedo apañar.
Entonces, claro que nos vamos a equivocar, pero yo estoy convencido que si nosotros convocamos, si salimos elegidos, convocamos a la gente y hay instrumentos digitales que no voy a decir exactamente cómo, para hacer referéndums no vinculantes, y yo tengo 10, 12 millones de personas atrás mío, y me enfrento al Congreso, por supuesto que voy a salir bien librado de esa batalla, ¿no? Bueno, creo que lo has planteado de dos formas muy interesantes, porque yo creo que el problema a veces entre el político y la gente no es tanto los errores del político, las deficiencias o debilidades del político que las va a tener, sino son estos intermediarios en el medio, estos intermediarios, digamos, que son pues los que tienen sus podcasts y los influencers, ¿no? Y los programas periodísticos que joden y vuelven violento el espacio político. Totalmente. Porque la gente sería mucho más comprensiva, mucho más compasiva, mucho más sensata si no tuviera todo este ruido en medio de las redes sociales, ¿no? Completamente. Mira, eso que tú has dicho es una grandísima verdad. Ayer, por ejemplo, fíjate, yo estuve en un debate en la Católica y cuando estaba saliendo se me acerca un reportero de un podcast, ¿no? Y ese podcaster hace como varios meses había dicho, mira, Carlos Spass no tiene ninguna oportunidad de salir elegido presidente. Es un tipo que no tiene carisma, es inexpresivo, es un muerto fresco, no empatiza, sus propuestas son buenas, pero no tiene ninguna oportunidad, está cancelado. Lo dijo como hace 6, 7 meses. Y me mandan al reportero ayer, me hizo unas preguntas así un poquito agresivas, le contesté, y luego sale este podcaster y me dice, tienes que venir aquí al programa, ¿no? Porque si tú quieres salir elegido, tú tienes que ir a todos los podcasts, no solamente a los que te gustan, tú no puedes estar eligiendo, tienes que ir a todos. Y yo pensaba, compadrito, claro, que hace 6, 7 meses me había dicho que yo no tenía ninguna oportunidad, entonces ¿por qué me invita? Claro. Porque lo único que les interesa son las visualizaciones, y esas visualizaciones las consiguen ¿cómo? A través de empantanar el discurso, de generar estos conflictos personales, estas odiosidades, frente a las cuales la inmensa mayoría del pueblo no está interesado. El pueblo lo que quiere es agua, quiere educación, quiere salud, eso es lo que quiere, ¿no? Eso es lo primero. Yo creo que esa intermediación política de redes sociales que es violenta, agresiva, vulgar, además de gente vulgar que hay por ahí, es un gran problema. Lamentablemente, intervenirla es peor. O sea, no puedes prohibirla en internet porque sería peor, pero yo creo que la gente, y acá viene el segundo comentario, claro, tú en un momento dijiste algo así como la gente tiene que entender o la gente va a entender. Es muy importante que la población ya sepa elegir de otra manera y que piense más y sea más prudente, ¿no? Y claro, ahí hay un reto enorme, pues, porque efectivamente, y valgan verdades, nuestra población está mal educada a nivel político. O sea, no tenemos una educación política fuerte, sólida. Todavía elegimos porque es el amigo del primo, porque es mi paisano, porque me ofreció tal cosa, porque es el payasito que hace ruido, porque el loquito es así, ¿no? Entonces, la demanda política, no la oferta, que la oferta ya tiene sus problemas, como tú bien dices, no es el 95% famoso, pero la demanda, la gente también tiene problemas para elegir. O sea, yo siempre me persigue a mí esa parábola de los talentos de la Biblia, ¿no? Entonces yo digo, mientras tú tienes más talentos, claro, y los talentos no solamente es el dinero o el colegio al que fuiste o el cariño que te dieron tus padres, eso es una parte del talento, de los talentos que tú has ido acumulando en tu vida, ¿no? Pero hay otros talentos que tú también has acumulado, que son las personas que se cruzaron en tu camino, que fueron tus maestros, tus profesores, gente que se tomó el tiempo de hablarte, de enseñarte, ¿no? Que tú a veces decías, esta persona tan importante porque se está dando el tiempo de hablarme, de enseñarme, ¿no? Y todo ese conocimiento que tú vas acumulando te hace a ti más responsable. Entonces, por ejemplo, un político, que tampoco menciono sus nombres, pero todos ustedes saben a quién me estoy refiriendo, que viaja por el mundo, que tiene tanto dinero, que se ha cruzado con tanta gente importante, que ha ido por grandes universidades, debería comportarse un poquito mejor. O sea, no se puede comportar de la misma forma tan intuitiva y tan reactiva como se comportaría una persona que no ha tenido la posibilidad de terminar la secundaria, ¿no? Tiene más responsabilidad y no muestran esa contención que debe mostrar un político. Y entonces un día se levanta, pues en función de lo que ha tomado o lo que no ha tomado el día anterior, se levanta molesto y patea el tablero, insulta a hay que cancelar a este otro hay que bajárselo. Digo, ¿qué idioma y qué forma de hablar es esa? ¿No? Y lo mismo ocurre pues con la izquierda, digamos, extremista, que también en muchos casos son gente ilustrada, gente que sabe mucho y que apela simplemente a la demagogia para exaltar bajos sentimientos, sabiendo que lo que están diciendo es mentira, ¿no? Veamos el caso de Petroperú nada más. O sea, saben perfectamente que Petroperú no es viable como está siendo manejado hasta ahora, y sin embargo salen a firmar memoriales de apoyo, toda la pura demagogia, ¿no?
Entonces yo sí creo que las personas que han tenido la suerte o el privilegio de recibir mucho más que la mayoría de los peruanos, tienen más obligación de ser más responsables, ¿no? De acuerdo. Gracias por estar con nosotros. De verdad que ha sido un gusto conocerte, Carlos. Gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, ¿no? Yo reitero mi reflexión ya personal, ¿no? Acá con Paula, que estamos viendo la época electoral desde el lado B, ¿no? De nuestro lado B, yo creo que este tema es importantísimo. O sea, tenemos que pasar estos filtros de ruido, de bulla, y de vulgaridades, y de violencia, y de tantas cosas que no sirven para nada, ¿no? En un mundo como el nuestro, porque ya es así, en donde los clips y los reels y los shorts de 20 segundos, 30 segundos, de alguien gritando, diciendo estupideces, te llama más la atención que la propuesta, que la idea, que el contenido de fondo, ¿no? Entonces, eso es fundamental en esta época electoral para ustedes, amigos y amigas, porque si no, vamos a volver a elegir a lo peor de lo que nos podría representar, y no va a ser culpa de los políticos, va a ser nuestra responsabilidad. Así que yo personalmente creo que personas como Carlos, partidos como Sí Creo, que están luchando por tener un espacio político cada vez más grande, y lo puedo decir sin ningún problema, porque además tampoco tengo ningún financista ni partidario acá con nuestra plata, ¿sí o no, Paula? Esto es con nuestra plata. ¿De verdad? Por supuesto, no tenemos auspiciadores, cero. Somos felices así. Ojalá los tuviéramos, pero... Seguro que lo van a tener. Ojalá. Sí. Pero no importa. En este momento siempre hay mucha libertad, y la habrá haber incluso con auspiciadores, no importa. Pero más allá de eso, a lo que iba es una buena propuesta. Tienes buenas ideas, yo estoy alineado con muchas de ellas. Evidentemente en la cancha, en la política, esto se vuelve más complicado. Como tú dices, tienes que tener otros tipos de manejos y negociaciones, porque la política sigue siendo negociación también y diálogo. Pero espero que te vaya muy bien en esta campaña. Muchas gracias. Que queda de ella. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué le dirías efectivamente a tus electores, a la gente? Yo le diría a los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes que representan el 25% como grupo demográfico más importante en estas próximas elecciones, les pido que primero que se informen, que vean las propuestas para que hagan un voto informado, y en segundo lugar es que, a diferencia de nosotros, por lo menos yo hablo en primera persona, cuando yo era joven, cuando era niño, nosotros le íbamos donde los padres, o sea, donde los adultos, y les pedíamos consejo por quién íbamos a votar, etcétera, etcétera. En cambio ahora son los adultos los que le piden consejo a los jóvenes, ¿no? De cómo se usan las aplicaciones, cómo se usa la tecnología. Entonces ahora los adultos están mirando a los jóvenes para aprender, y los jóvenes que están ahí navegando por las redes tienen un gran poder de influencia sobre los padres y sobre la gente mayor, que ha sido tan engañada y tan decepcionada durante tanto tiempo que han perdido ya la esperanza. Los jóvenes tienen esperanza, tienen idealismo, entonces tienen también la oportunidad de votar informadamente, y tienen la oportunidad también de influir en sus padres y en las personas mayores que viven con ellos. Ojalá que los jóvenes realmente asuman ese compromiso en estas elecciones, seguramente que lo harán, y ojalá que como país nos vaya muy bien. Muchas gracias, Carlos. Gracias, muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de Lado B. Nos vemos muy pronto, cuídense mucho, que les vaya bien.